Buenos días, segundos grados. Me da mucho gusto seguir saludándolos y que estén al pendiente de estos videos y bueno, espero que les estén favoreciendo su aprendizaje, que los estén revisando detenidamente para poder hacer sus actividades. Y bien, vamos a empezar una secuencia más, nuestra secuencia 23, titulada Diversidad Cultural de México. Como ustedes recordarán, en el bloque número 1 hablábamos acerca de la importancia de las tradiciones indígenas en la cultura nacional. Recuerdan que, bueno, ustedes aprendieron acerca de la diversidad que conllevan estas tradiciones. Por ahí hicieron alguna lista en donde ustedes colocaban algunas que conocen en sus lugares de origen, tanto de sus papás, de algunos de ustedes, y veíamos acerca de la importancia precisamente de estas tradiciones. Decíamos que, bueno, el universo indígena no es único ni homogéneo, que ha habido muchos aportes a lo largo del tiempo y que esa diversidad cultural parte precisamente desde el momento de la conquista de México. A partir de la llegada de los españoles, bueno, pues inicia ese proceso de la famosa conquista de México, ¿de acuerdo? Quiero que vayan observando las imágenes de este video, que ustedes vayan relacionando con todo ese proceso desde la etapa de la conquista, todo ello que conlleva el mestizaje cultural, todas las transformaciones a la llegada de los españoles, todo lo que en la actualidad es nuestro territorio a partir de esa diversidad cultural, a partir de esa mezcla. Quiero que vean detenidamente esta frase que dice: nuestra cultura está formada por todas nuestras raíces comunes y por raíces distintas que se entrelazan y nutren mutuamente, porque el sentido de la vida está en el otro. Así se forma el nosotros. Diversidad cultural de México. Y bien, la principal consecuencia de la conquista de México, consumada por los españoles, ustedes recuerdan, en 1521, fue precisamente el mestizaje. ¿Y a qué le llamábamos el mestizaje? Bueno, pues la mezcla de dos o más razas diferentes, y que bueno, esta mezcla se dio en muy diversos aspectos, desde el más evidente, que era el mestizaje racial, hasta muchas variantes del que podríamos llamar mestizaje cultural. Y bueno, de manera particular el que se refiere, por ejemplo, a la alimentación. Recuerdan que llegaron los españoles, trajeron muchas especies y cambió toda esa parte de la cocina en México en materia alimenticia. Sino que se unió, hubo una suma precisamente de saberes. Para comprender los alcances del mestizaje, también hay que tener presente otros elementos fundamentales: el fundamento indígena y el fundamento español. En realidad era un cúmulo de conocimientos más allá de lo azteca y más allá de los españoles. Se trajo, por ejemplo, todo el territorio, esas costumbres, esas tradiciones, toda esa unión, todo ese mestizaje, pues promovió precisamente que con el tiempo, como producto de su historia, nuestro país, bueno, pues en la actualidad cuenta con una amplia diversidad de raíces históricas y culturales a través de ese mestizaje entre los pueblos indígenas y tanto los mesoamericanos. Se recuerdan que los mesoamericanos como los aridoamericanos. Por otro lado, mediante la herencia de los europeos, con sus diferencias regionales y las culturas del Mediterráneo, bueno, pues también se obtuvieron en cuestión de la arquitectura muchas transformaciones. Se trajo una gran diversidad de costumbres, tradiciones, pero en la actualidad nosotros tenemos ese mestizaje, esas comunidades indígenas que aún existen y que muchas de ellas, parte de sus tradiciones, de sus dialectos, están en extinción. A pesar de todo ello, bueno, pues han sido parte importante de la historia de nuestro país, han sido parte de lo que en la actualidad se ha consolidado en el México que somos. ¿Se imaginan ustedes sin alguno de esos elementos? Todo fue como un rompecabezas, las piezas se tenían que ir uniendo desde lo que ya estaba. La llegada, por ejemplo, de los africanos, que también parte de su arte, ellos nos lo compartieron, parte de esas festividades religiosas por parte de los españoles y que actualmente en muchos pueblos todavía se siguen rescatando. La suma de todo esto
es lo que tenemos en la actualidad. La suma de tradiciones, la suma de costumbres, la suma de festividades, todo ese mestizaje en cuestión de mezcla de razas. Todo eso ha sido parte de la historia de nuestro país, de nuestra cultura. Una, por ejemplo, muy importante también era la cultura africana, la más antigua del mundo. Llegó a lo que es hoy México a través de la esclavitud. Los ponían a trabajar en las minas, en plantaciones, en las casas de los ricos novohispanos. Entonces esos esclavos negros aportaron su trabajo, pero también trajeron un legado cultural, su lengua, su gastronomía, música, creencias, costumbres, tradiciones. Y entonces toda esa presencia se puede apreciar en géneros musicales como tamborileros o los sones de Veracruz, de Guerrero, de Oaxaca. Hoy, por ejemplo, en día la población afrodescendiente es considerada la raíz en México por su importancia en nuestra cultura. De acuerdo con datos, por ejemplo, del INEGI, censados por ahí del 2015, 1 de cada 10 mexicanos se reconoce como afrodescendiente. Entonces, esa cifra es muy importante porque es parte también de esa cultura. Gran parte de las personas que pertenecieron a este sector de la población ha tenido contacto con alguna de esas herencias también culturales. Pero, ¿qué es lo triste de todo esto? Bueno, pues que son personas que en la actualidad existen y llegan a un grado de vulnerabilidad porque enfrentan mucha discriminación. Ajá. Hoy en día, bueno, se ha luchado porque se reconozca su presencia de esas comunidades indígenas que son parte de nuestras raíces, que son muy importantes. Y bueno, pues en la actualidad se sufre mucho esa carencia de recursos, la educación y las oportunidades no llegan a todas esas comunidades. A través de decíamos, nueva sección, de este nuevo bloque que es diversidad cultural en México, bueno, pues vamos a reflexionar sobre todo esto, la gastronomía, la infografía, la diversidad cultural, parte de cómo estas personas también han sido discriminadas a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues pongan mucha atención a las preguntas que se van a estar realizando a partir de esta nueva aventura del conocimiento en la diversidad cultural de México. Y para empezar tenemos 2 preguntas, pongan mucha atención. La primera es, ¿qué es el mestizaje cultural?